Bueno, pues está aquí con nosotros Carlos Posada Novoa, que es el comandante de la fragata Reina Sofía. Él es capitán de corbeta, de fragata, por eso es el comandante de una fragata. Él es gallego, de Vigo, lleva 10 años embarcado en distintos barcos, ha sido comandante de 3, del Toraya, que es un patrullero, del Sella, que es un cazaminas, y del Reina Sofía, en donde ha estado precisamente en la Operación Sofía desde el 18 de mayo al 28 de septiembre. Es decir, antes de que estuviera ahora en Navarra, que es donde he tenido la oportunidad de conocer. Tiene el curso de Estado Mayor. Yo no sabía la insignia de Estado Mayor, para que ustedes les identifiquen. Es también especialista en artillería, que es la otra ancla que tiene ahí. Y ahora el barco está en Rota. Nos han autorizado, lo han autorizado a él, a petición nuestra, de que estando embarcado, pues ha venido de Rota específicamente para esto. Y yo le agradezco a él y a sus autoridades de que vengan a este curso de doctorado, donde están algún profesor y algunos otros compañeros, pero básicamente es el curso de doctorado nuestro en torno a la estrategia global de política exterior y de seguridad, y donde tenemos como objetivo ver la importancia. Mira, ahí está. Tú has puesto el título perfectamente. Curso de doctorado, la estrategia global de política exterior y de seguridad, instrumento de la diplomacia común de la Unión Europea como actor normativo, diplomático y defensivo. Ese es el tema. No hay ningún error, ¿no? Está perfecto. Entonces, lo que tratamos de ver es precisamente la importancia de la relación entre diplomacia y defensa, en cómo el mandato del Consejo de Seguridad a vosotros os va a posibilitar o limitar vuestra actividad. Nosotros le hemos traído, y estoy muy satisfecho de que haya venido, para que explique qué es lo que hacen, cuál es el mandato que tienen y cuáles son las dificultades con las que se encuentran. Yo debo decir que este tema lo he seguido desde que empezó. Entre otras cosas, pues no sé si saben ustedes, yo soy aficionado a la mar, a la vela, y me ha impresionado siempre la dificultad que tiene sacar gente del agua. Puedo contar hasta una anécdota personal. Todavía en la regata del año pasado, en junio, en un amanecer a 20 millas al norte de Cabo Bustos, se me cayó un tripulante. Me angustio pensarlo. Sacar a una persona del mar, a pesar que era gente joven y que íbamos una regata, pero ibas con el espí, con una marejada fuerte, es muy complejo. Sacar 700, no quiero saber lo que es, pero es tremendo. Por eso yo he tenido, aparte de la inquietud teórica, la inquietud humana, con ese motivo hicimos el curso de verano de Santander, donde alguno de vosotros estuvo, donde llevamos a tu compañero de la fragata anterior, y después he tenido oportunidad, que lo pedí también al Ministerio, lo había pedido hace tiempo, estar en la fragata Navarra, ahora en Gironella, a primeros de noviembre. De tal manera que he tenido oportunidad de seguir esta operación, que creo que tiene enorme interés. Bueno, venimos a oírle, de tal manera que te agradezco enormemente que estés aquí con nosotros, un grupo plural, un grupo de doctorado, tienen distintas inquietudes, pero que te van a escuchar con atención. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por la presentación, profesor. Y quería, aparte de agradecerle esas palabras que han resumido perfectamente cuál ha sido mi trayectoria profesional y lo que hemos estado haciendo últimamente en el barco que yo tengo la suerte de comandar, pues quería agradecerle el que me haya facilitado el que esté aquí, ¿no? O sea, para mí, para las Fuerzas Armadas, para la Armada y para mí es un verdadero placer el que yo pueda estar aquí contando la visión y la experiencia que, como bien ha dicho el profesor, la fragata Reina Sofía pues ha desempeñado en unos 4 meses y medio muy intensos en esta operación, que como veremos a lo largo de la presentación es un tanto compleja.
donde se mezclan una serie de objetivos militares enfocados a terminar con las mafias que trafican con personas, con temas serios de salvamento y rescate de vidas. He elegido en la primera diapositiva una foto que con el título no se aprecia muy bien, pero que resume perfectamente lo que los barcos o las unidades de la Operación Sofía, de la UNAFORMED, desempeñan cotidianamente en el mar de Libia. Se corresponde a una interceptación de unos traficantes que operaban en la mar, que es pues, a la izquierda, al centro, ven, hay una pequeña embarcación blanca con una embarcación neumática del barco. Esa eran los traficantes una vez detenidos, y a la derecha pues la otra embarcación del barco iniciando el rescate de una de las embarcaciones, numerosas embarcaciones pues que salen de la costa de Libia. Es eso, lucha contra el tráfico de personas y rescate en la mar. Resume perfectamente, en líneas generales, lo que hacen los barcos y las unidades, porque también hay aviones de la Operación Sofía. Bueno, esto es una especie de guión. Antes de dedicarme a hablar de los dos temas, como he dicho, importantes, que es la lucha contra el tráfico de personas y luego el rescate de migrantes, ¿no?, que hablaré pues, en dos especies de apartados monográficos. Son muy gráficos, con muchas fotos, con vídeos, ¿no?, pues para que vean, como dijo el profesor, situaciones que a veces no son cómodas. Pues antes quiero dar una pequeña introducción a la Operación Sofía, cuál es su génesis, por qué surge, y 3 o 4 cosas pues, para poder entender las limitaciones que hay ahora y hacia dónde puede evolucionar esta operación, que quizá esto sea interesante para el coloquio. Finalizaré con una serie de resultados pues, para indicar pues, qué es lo que se ha hecho hasta ahora desde que inició, bien con las unidades de UNAFORMED Sofía, que es la fuerza naval de la Unión Europea constituida para esta operación, y luego pues, lo que hizo la fragata Reina Sofía en estos 4 meses y medio. Bueno, pero antes de empezar a describir la Operación Sofía, yo creo que es interesante esta diapositiva, que resume el escenario actual en el que se mueven las Fuerzas Armadas, y en este caso las Fuerzas Marítimas, las Armadas, ¿no? Como me imagino que se pueden imaginar, el escenario de el escenario de defensa en los últimos años, en los últimos 25 o 30 años, ha cambiado de forma notable. Yo cuando estudié en la Escuela Naval el mundo estaba dividido en 2 bloques, el bloque occidental y el bloque oriental, el bloque capitalista y el bloque comunista, donde de forma militar pues se había polarizado en 2 grandes estructuras militares, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Un periodo amplio de Guerra Fría que eso pues condicionó las estrategias de defensa de los países. Hablábamos, de hecho, la fragata que yo mando es un barco ya veterano, se diseñó para combatir a los submarinos soviéticos, que en esa época eran la amenaza más importante pues, que podían tener a la OTAN. Estamos hablando de la parte superior, ¿no? Hace unos 25 años se hablaba de un escenario de defensa entre bloques y la disuasión era importante. De pronto cae el muro de Berlín, hay que transformarse, los que eran enemigos pasan a ser amigos, surgen una serie de conflictos nuevos, en el año se producen una serie de auges de otras amenazas, que hace
que el escenario de defensa se amplíe al escenario de seguridad y defensa. Seguridad y defensa, surgen operaciones de gestión de crisis, donde la Unión Europea tiene un papel importante, porque muchas de las operaciones militares y no militares se enfocan en este campo, y ya en el ámbito marítimo, pues estas operaciones evolucionan a lo que es seguridad cooperativa y seguridad marítima. Bueno, pues en el ámbito de seguridad marítima es donde se enmarca esta Operación Sofía. Es curioso porque en la flecha de la derecha indica el nivel de amenaza o las capacidades de defensa que se requieren de las Fuerzas Armadas. Cuanto más arriba nos vamos, obviamente, las situaciones de combate serán más demandantes y los barcos tendrán, o sea, hay un enemigo, una amenaza clara, mientras que conforme bajamos hacia abajo, esa amenaza se diluye. Conceptos de guerra asimétrica, aparece el terrorismo, lucha contra tráficos ilegales, donde nos damos cuenta que las Fuerzas Armadas, por su estructura y su organización, pueden aportar. Bueno, pues en este estadio podemos enmarcar la Operación Sofía, en una operación de seguridad marítima, como veremos, donde la amenaza es una amenaza asimétrica, ¿no? Bueno, y entrando ya en materia, iba a iniciar la diapositiva con el título del problema de la migración, pero lamentablemente lo que pues describe mejor la situación que hay, no digo solo en la parte de Libia, que es la que conozco bien, sino en otras partes. Perdón, quizá que puedes apagar un poco las luces, si no, no se ven allí. Porque como además no tienes papel, sí. Alguna más, yo creo. Yo pagaría alguna más. ¿Ahora veis mejor aquí? Yo creo que sí, ¿no? Pues es la tragedia de la migración. Pues desde en este mundo global en el que vivimos, donde ahora es más sencillo que gente en otras en zonas pues alejadas de las situaciones más desarrolladas tengan una idea clara de el cambio que puede suponer su vida si emigran a esas zonas, pues esta situación ha provocado unos flujos de gente que al llevarse a cabo de forma desordenada, pues provoca un problema importante, especialmente para la Unión Europea, donde se puede decir que la cuestión de la migración es uno de los problemas actuales más importantes, que incluso ha sido pues como una especie de piedra de toque para comprobar si la Unión Europea pues es capaz de gestionar un problema de esta magnitud, pero como este problema de forma periódica ha provocado verdaderas tragedias en la mar, pues aquí es donde se encuentra el origen de la política de la Unión Europea para tratar de frenar este problema. En el año 2013 se produce una primera tragedia en la que un barco pesquero cargado entre 400 personas que viene de Libia se hunde cerca de la isla de Lampedusa. Estamos hablando de 150 millas, lo que son casi 250 kilómetros, que eso en la mar es bastante distancia en mucho tiempo. Eso ya provoca una primera reacción de la Unión Europea y sobre todo de países de la Unión Europea. Italia, que era la que estaba pues era la encargada de recibir a todos estos migrantes, pero es en el año 2015 cuando se hunde una embarcación como esa que tenemos en el centro de la diapositiva, con 800 personas en la costa de Libia, donde ya hace que la Unión Europea se tome en serio y decida actuar para tratar de resolver este problema
que no solamente afectaba a la parte, como digo, del Mediterráneo central, sino también en la parte oriental, en este caso espoleada pues, la situación del conflicto enquistado en Siria. En poco tiempo, la Unión Europea elabora o redacta un plan de acción contra la migración irregular. Esto es importante porque este plan de acción, como ven, responde al principio de aproximación integral. Es decir, es un problema complejo y ese problema complejo hay que solucionarlo en diferentes ámbitos de actuación. Se resume en un decálogo, 10 medidas que las tienen aquí y no se ve muy bien, pero la número 2 es la que establece la intención de dar un paso adelante para intentar luchar contra las mafias que operan de forma indiscriminada en el tráfico de personas. Pues en ese punto, número 2, es donde está la génesis de la Operación Sofía. Poco después, el mes de mayo, ya el Consejo de la Unión Europea de Seguridad determina o aprueba el efectuar una operación militar que se lanza en poco más de un mes. Hay que tener en cuenta que esta operación, al ser una operación de la Unión Europea, pues tiene su complejidad lanzarla porque es una operación conjunta y combinada, es decir, intervienen fuerzas y cuarteles generales constituidos por personas, militares y civiles de países de la Unión Europea. Eso, pues, cohesionar o crear una fuerza y unos cuarteles generales preparados, pues lleva tiempo. En poco más de un mes se decide lanzar, ahora veremos, la fase primera de esta operación, y en poco más de un mes, una vez que se obtiene la FOC, que es un concepto militar en la que una vez que se establece o se lanza una operación militar, hasta que no se obtiene la capacidad operativa plena, ¿no? la FOC, la Full Operational Capacity, es cuando a partir de ese momento ya las fuerzas desplegadas están listas para llevar su misión. Eso se produce el 27 de julio del año pasado y en ese cuadro ven que el 28 de agosto se produce la transferencia de autoridad del avión de patrulla marítima del Ejército del Aire, el avión español, que está también participando en esta operación. Se lanza la primera fase de la operación, que veremos ahora más adelante en qué consiste, de forma ligera, y el 7 de octubre ya se pasa a la fase 2, una fase ya más operacional, que es en la que nos encontramos ahora, y poco antes se produce la transferencia de autoridad de la primera unidad naval, la primera fragata, la fragata Canarias, comienza su operación. Este desfase entre fechas, de agosto a octubre, vino motivado porque uno de los caveats, una de las limitaciones que ponía España a participar en esta operación era que se resolviera la gestión de los migrantes, gestiones legales, problemas legales, es decir, ¿qué hacer caso de que este buque español hiciera un rescate de personas? ¿Dónde desembarcarlos? Eso obligó a una serie de acuerdos porque operativamente no era posible que esos migrantes, una vez rescatados a bordo de un barco español, hubiera que traerlos a España, porque estamos hablando de tránsitos de 4 y 5 días. Entonces no era operativa esa operación. Al final, la Unión Europea firmó un convenio con Frontex, con otra operación de la Unión Europea, de tal forma que la gestión de tanto los detenidos como de los rescatados se hacían de acuerdo a los procedimientos que ya Frontex, que es una operación policial, lo veremos, lleva a cabo con las personas rescatadas. Y una vez en puerto, pues Italia,
como país de la Unión Europea, pues hacer la gestión de todos estos migrantes, personas que solicitan asilo, refugiado, etc. Y luego ya más recientemente, el 27 de julio de este año, un año después del primer mandato de obtener la FOC, pues se extiende la operación por otro año. Estas operaciones de la Unión Europea se extienden un año, de año en año, y en este caso, con una novedad importante, es que el mandato se amplía o se ha ampliado con dos nuevos cometidos. Lo veremos más adelante. Cometido pues es de apoyo a la formación de la Armada, lo poco que queda de la Armada de Libia, después de la guerra de Libia del año 2011, y a la Guardia Costera Libia, para que, dentro de esta aproximación integral, para que ellos en un momento puedan hacerse cargo de este problema y no hipoteque a la comunidad internacional a mantenerse mucho tiempo en la zona, y luego también, por requerimiento de las autoridades de Libia, pues luchar contra el tráfico de armas, sobre todo en la parte oriental. Bueno, como he mencionado, España aprueba la participación con estas unidades que ven allí. Una fragata, un barco de la clase Santa María, son las fragatas como la Reina Sofía que yo mando, 6 fragatas que están basadas en la base naval de Rota, en Cádiz. Fragatas, estamos hablando de barcos de cierta entidad, con una buena capacidad de combate, 4.000 toneladas, dotación de 200 personas, que operan normalmente con un helicóptero embarcado que le da más capacidades, y que obviamente, pues a lo mejor es un barco excesivo para lo que veremos más adelante, contra lo que tenemos que combatir, pero por otro lado, para la parte de rescate es un barco importante porque nos ha permitido efectuar el rescate de más de 1.000 personas en un día, ¿no? O sea, un barco grande que tiene esa particularidad. Y luego también importantísimo, un avión de patrulla marítima del Ejército del Aire, como ven ahí, un Delta 4, que estos medios son fundamentales porque son los únicos medios aéreos que toda la fuerza, de todas las, como veremos más adelante, de todas las operaciones que hay en marcha, que no es la única Sofía, otros buques que operan en las proximidades, pues el hecho de tener medios aéreos para vigilancia es importante, sobre todo también para las operaciones de rescate. Pues España tiene el avión más capaz, ¿no? Un avión de patrulla marítima que desempeña una labor muy importante, ¿no? Bueno, el mandato. Los militares nos funcionamos con una misión, ¿no?, de la cual extraemos los cometidos, que es lo que nos permite llevar a cabo nuestro trabajo, ¿no?, pues ya en la zona de operaciones. Bueno, pues el mandato es claro, lo tienen ahí. 2 puntos importantes: contribuir a desmantelar el modelo de negocio de los traficantes de personas en el Mediterráneo. Eso es muy genérico. Luego la misión ya detalla un poco más. Pero luego también es importante el segundo punto. Esta operación debe contribuir a evitar la pérdida de personas en el mar. De hecho, veremos con las cifras, ¿no?, pues que en este aspecto se coopera o se llevan a cabo muchas operaciones. Y como dije, en la extensión de este mandato se ha ampliado con esos 2 nuevos cometidos: adiestramiento de la Guardia Costera y Marina de Libia, y luego contribuir al embargo de armas en aguas internacionales próximas a la costa de Libia. Bien, esto no quiero aquí dar una clase magistral sobre cómo se ejecuta una operación militar, pero es importante lo que he señalado. El planeamiento de esa operación militar se ha hecho con una serie de hipótesis, una de las cuales es poder operar en Libia, que no cabe duda que ayudaría a resolver el problema de forma más eficaz, porque se puede imaginar que lo que nos encontramos nosotros en aguas internacionales, que es la limitación que tenemos ahora, pues estamos hablando de los escalones más bajos de unas mafias, ¿no? Pero, en fin, una fase inicial, como dije, de 2 meses, donde se trata de conocer
cómo operan esas mafias en la costa y en la mar, y ahora ya estamos en una fase de shaping, es difícil traducirlo esto, shaping es de estructuración, ¿no? Donde ya podemos efectuar operaciones contra los traficantes que nos encontramos en la mar, pero con la limitación importante que tiene que operar en aguas internacionales. Aguas internacionales, si no lo saben, es aguas a partir de la milla 12 de costa, es decir, desde las playas o la costa de Libia hasta la milla número 12, estamos hablando de casi más de 20 kilómetros, no podemos entrar y no puede entrar ninguna unidad. O sea, eso el derecho marítimo internacional regula, nos pasa aquí también, es decir, barcos militares y barcos que estén civiles tienen que seguir unos procedimientos para entrar dentro de esas aguas territoriales porque se consideran espacio, se consideran territorio de ese país. Bueno, pues esta operación, que en la fase 2 tiene una fase 3 dentro de las aguas territoriales de Libia, perdón, una fase 2 Bravo, 2B, ahora estamos en esa fase 2. La fase 3 sería una fase más ambiciosa en la que se permitiría ya entrar y efectuar operaciones más ambiciosas en la costa, que es donde verdaderamente se encuentra el problema, en esos especie de campos de refugiados donde se encuentran hacinados, pues casi, las últimas noticias decían, casi 200.000 migrantes provenientes de muchos países que quieren venir a España, ¿no? Quieren a España, perdón, a Europa, ¿no? Bueno, como dijo el profesor, importante el respaldo legal, ¿no? O sea, la Unión Europea, una de las exigencias que tiene, ¿no? O una de las autoexigencias que se impone es que todas sus operaciones, bien militares o bien civiles, tengan un respaldo legal. En este caso, pues, dentro de las numerosas resoluciones que en los últimos años ha hecho el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Libia, sobre muchos aspectos, pues el problema político, con los numerosos gobiernos que hay de respaldo a uno, hay dos que aquí se detallan, ¿no? Una es una que se aprobó recientemente, una del 6 de octubre, en la que autoriza, ¿no?, entre otras cosas, a llevar a cabo este tipo de operación, ¿no? Se autoriza a Estados miembros, bien de forma independiente o en coaliciones, ¿no?, como puede ser la EUNAVFOR-Med, que es la Fuerza Marítima de la Unión Europea que se ha constituido para esta operación, pues a efectuar eso, a capturar embarcaciones y actuar contra los traficantes y contrabandistas, pero en alta mar. Es decir, para el paso siguiente sería necesario, para poder entrar en aguas de Libia, consentimiento de las autoridades libias y una resolución que modificara esta, que permitiera actuar en las aguas territoriales. Y luego, en verano, se firmó otra para permitir que unidades de EUNAVFOR-Med también efectúen operaciones, un embargo, se puede decir, ¿no?, contra las embarcaciones que provenientes del Mediterráneo Oriental, sobre todo la parte oriental, la parte de Sirte, Misurata, ¿no?, pues efectúan operaciones de transferencia de armas, ¿no? Bien, y luego, por otro lado, y en relacionado con las operaciones de salvamento y rescate, el derecho marítimo internacional. Esto es más que un respaldo legal, esto es que esas convenciones o esos documentos que ven ahí, convenios, que son los tres más importantes, ¿no?, el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar y el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo, aparte de un respaldo legal, establece una serie de obligaciones y exigencias a todos los barcos que navegan. Es decir, yo, como comandante de un barco militar, el capitán de un mercante, ante la detección de una embarcación donde exista un riesgo claro, ¿no?, de la seguridad de la vida en la mar, está obligado a actuar. Bueno, pues en base a esos criterios, ¿no?, se actúa
en Libia. La parte de rescate es una parte más complicada porque las operaciones de rescate se coordinan desde el IMRCC, o sea, el Centro Marítimo de Coordinación de Rescate italiano, que se encuentra en Roma. ¿Por qué? Pues porque en Libia, que en teoría debería tener un centro similar para atender a estas operaciones de rescate, pues dada la situación política que se encuentra, no existe ese. Entonces, las operaciones de rescate las coordina una autoridad italiana basada, pues, sobre todo en el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo. Bueno, esto ya es también otro concepto muy militar, la JOA, la Joint Operation Area, la área de operaciones conjuntas, que es muy amplísima, se ve, porque ahí se pretende que el mando operacional es el cajón más grande, ¿no? Llega hasta Egipto. ¿Por qué? Porque otra ruta de migración viene de Egipto hacia el sur de Italia. Entonces, de forma estratégica y forma operacional, se permite, pues, tocar una serie de actores para conseguir. Lo que es el área de operaciones, o sea, ya lo que nos encontramos nosotros, donde actuamos las unidades, es este que ven. Pero, ¿qué problema tenemos o qué situación característica tenemos? Es que en la zona de operaciones, como le llamamos nosotros, no estamos solo los barcos de la Operación Sofía. Hay bastantes más actores, lo que obliga, como veremos, a una serie de coordinación, porque muchas veces los objetivos de estas diferentes operaciones pues no son los mismos. Esta es la zona de actuación de las unidades nuestras de Sofía. Veremos que en la parte oriental de Libia, la parte de la izquierda, es donde está el problema de la migración, y la parte más oriental es donde está el problema del contrabando de armas. La Marina Militar Italiana, que está desarrollando una operación paralela que se llama la Operación Mare Sicuro, con su armada y su ejército del aire, porque Italia tiene una serie de objetivos específicos en Libia, objetivos o intereses, ¿no? Intereses económicos, pues todo el tema del petróleo, y buques de esta operación, que también colaboran en el tema de lucha contra el tráfico de personas, aparte hacen otras cosas específicas, ¿no? Luego tenemos más al norte la operación Tritón, como dije, de Frontex, de la Unión Europea, que como las fronteras de la Unión Europea se encuentran en la milla 12 del territorio más meridional de la Unión Europea, actúan un poquito más al sur. Con esta sí que tenemos muy buena relación, porque, como dije antes, tenemos los protocolos que llevamos a cabo, que cumplimos nosotros con el tema de la gestión de las personas rescatadas y las personas detenidas, se hacen de acuerdo a esos procedimientos. Y luego, aparte, hay numerosos buques de ONGs, que ya les digo que están haciendo una labor impresionante. Ellos son los que están más al sur. Su único objetivo es efectuar operaciones de rescate y salvamento. Y entonces, todo esto, bueno, eso, como digo, obliga a que las unidades que operamos en la mar tengamos un cierto nivel de coordinación, porque a veces los objetivos de una misión pues pueden verse de alguna forma contrarrestadas con los objetivos de otra. Pero ya digo que la coordinación que se lleva en la mar es una coordinación muy conseguida.
Bueno, esto ya es un zoom sobre la zona oriental de Libia, donde se producen los puntos de lanzamiento. O sea, la ruta central del Mediterráneo se encuentra, pues, ese cabo que está en el centro es Trípoli, la capital de Libia, y hay 3 puntos de lanzamiento, 2 a la izquierda, que son Sabrata y Zuwara más a la izquierda, Sabrata el siguiente, pues a unas 50 millas de Libia, estamos hablando menos de 100 kilómetros, y a la derecha Garabuli. Sabrata y de ahí es donde salen el 100% de las embarcaciones con migrantes de las costas de Libia. Es donde operan las mafias en la costa de Libia. Toda la parte oriental no existen casos de que esas mafias operen. Bueno, eso es a efectos digo, pues para que vean cómo prácticamente el 90% de los lanzamientos de las embarcaciones se producen en la zona de Sabrata, que es ese punto rojo que determina el número. De ahí que un dispositivo normal, esto está sacado del sistema de mando y control que tenemos nosotros en la operación Sofía, pues se ve en amarillo son barcos de ONGs, que como ven son los que están más al sur. No nos interesa a nosotros que estén justo al límite de las 12 millas, porque todos, como veremos más adelante, aparte de las operaciones de salvamento que efectuamos, nosotros intentamos detener a aquellos traficantes que operan en la mar. Estos se encuentran siempre en las proximidades de las embarcaciones, donde se producen los rescates solas, que es como se le llama, ¿no? O sea, cuando se determina una operación de salvamento, si está en la milla 12, a nosotros nos resta capacidad de actuación, porque enseguida vuelven a la parte de las aguas territoriales de Libia, que por el momento no podemos actuar, ¿no? Pero, en fin, ahí se ve en amarillo. En ese caso había 4 barcos de ONGs, Astral, que es de una ONG española, no sé si vieron, hace poco pusieron un reportaje muy interesante en La Sexta, pues, con el que hemos trabajado nosotros estos meses. Sea-Watch, que es una ONG alemana. En fin, este verano, como era de esperar, y se ha producido un aumento de la salida de migrantes, ha llegado a haber hasta 10 barcos de ONGs. Hay muchas ONGs. En azul son los medios de EUNAVFOR-Med, ahí se ve el SPS RSF, es la Reina Sofía, el Sigul es un avión de Luxemburgo, un barco alemán y un barco inglés, y los verdes son los italianos. En fin, esto es lo que digo yo, estamos muchos barcos en la zona donde nos obliga pues a coordinar, ¿no? Pero eso es muy grande, ¿eh? Bueno, digo, para en que efecto, eso es más que de Vigo a Cádiz. Sí. O sea, Doble, estamos hablando... para que nos hagamos una idea. Sí, o sea, estamos hablando que, bueno, o sea, si lo vemos aquí en esta, 12 millas, o sea, 25 kilómetros sería más o menos la línea, esa sería la línea territorial. Pero luego, o sea, hasta Italia tienes otros 200 millas. Claro, bueno, porque eso lo comentaré antes. O sea, una cosa es una cosa es salvar, o sea, salvar a la gente, a esta pobre gente que viene en las embarcaciones, pero luego hay que rescatar. O sea, luego hay que llevarlas a Italia, que son 200 millas. O sea, 200 millas, ya diré yo, o sea, nos obligaba a tránsitos de 2 días. De 2 días con 1000 personas a bordo. Porque, y luego que hay barcos, las ONGs, hay barcos de todo tipo. Hay barcos pequeñitos como el Astral, que no está capacitado o sea, salva, pero no puede rescatar, porque al ser un barco pequeño, entonces esto es lo que obliga a que haya barcos de diferente tipo. Bueno, luego hay ONGs como Médicos Sin Fronteras, que sí que tiene barcos grandes donde rescata a 500, 600 personas, y esos barcos pueden ir a Italia a efectuar el desembarco, ¿no? Pero, en fin, tiene razón el profesor de que esto parece muy cercano, pero luego en la mar es complicado gestionar la salida de embarcaciones y hace que lamentablemente se sigan produciendo tragedias, ¿no? Bueno, la amenaza, como decía, amenaza asimétrica. ¿Qué hace una fragata luchando contra esto? Que es lo que nos encontramos. No lo he sacado, no lo he querido traducir. Esto es aquellas
eslabones de las mafias que operan en la mar, que ya le hemos dado nombres en esa primera fase de la operación porque operan de forma diferente. Una cosa son los escoltas, ¿no? Los escorts, que son embarcaciones que salen dando cierta escolta, incluso cosas peores, ¿no? Porque incluso hay veces que piden también como una especie de piden más dinero, pero en fin, son embarcaciones que van con las embarcaciones llenas de migrantes que salen de la costa. Los lookouts pues son gente que operan en las proximidades de los barcos que nos encontramos ahí y que se encargan de pasar cierta información, decir dónde están los barcos de las ONGs, dónde están los barcos militares. Y luego están los chacales. Los chacales son barcos de este tipo, motoras, esquifes, los barcos típicos que hay en esa zona, cuya intención es recuperar, una vez que se efectúan los rescates, las embarcaciones vacías con los migrantes para volverlas a utilizar. De hecho, uno de los cometidos nuestros de Eunavfor Sofía es destruirlas, ¿no? Destruirlas para, por lo menos, que no puedan hacerle un poquito de daño, ¿no? a las mafias, ¿no? Y luego, pues pesqueros, porque ha habido casos en los que pesqueros y pescadores pues han colaborado en estas mafias, ¿no? O sea, esto es lo que nos encontramos, ¿no? Que, como dije antes, pues probablemente sean los escalones más bajos, y donde se encuentren las mafias, que mafias operan con impunidad. En Sabrata les confirmo que estas mafias operan con impunidad. Aparte, son miembros de una de las numerosas guerrillas que actúan en el conflicto, en el problema libio, y ahí pues no cabe duda que es donde operan los cabecillas. Pero con la limitación que tenemos, esto en el momento actual es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Bueno, las TTPs famosas, ¿no? Las técnicas, tácticas y procedimientos, ¿no? Pues ¿cómo actúan estos traficantes en la mar? Bueno, pues partiendo de la base de que abajo es la costa de Libia, la línea esta intermitente equivale a las aguas territoriales, las embarcaciones salen del sur hacia el norte y se les recoge prácticamente antes de llegar a la milla 20, ¿no? Pues pueden salir de forma aislada, sin ninguna embarcación, como es el TTP-1, donde ya los mismos miembros de las mafias llaman por teléfono, ¿no? Con los teléfonos satélite para no dejar rastro, además, llaman al IMRCC de Roma, donde dicen las embarcaciones que salen, ¿no? O sea, ya hay una idea, al IMRCC de Roma le llega esas embarcaciones y pues en esa zona ya habría que efectuar los rescates. El TTP-2, que es el del medio, es en la que estos escoltas empiezan a actuar. Tiene una cruz el TTP-2 porque ese es en el que estas embarcaciones salen de las aguas territoriales. Lo han utilizado muy poco porque, claro, saben que si salen de las aguas territoriales, nosotros vamos por él. Entonces, como lo saben, lo actúan poco, es complicado hacer interceptaciones. Se han hecho muy pocas interceptaciones. La Reina Sofía, ahora verá más adelante, tuvo la oportunidad de hacer una difícil interceptación porque estábamos en el límite de las aguas territoriales. Y luego, el que más actúan es el TTP-3, en el que estas embarcaciones les escoltan hasta llegar al límite de las aguas territoriales. Como ahí no podemos llegar, una vez que están ahí, los escoltan y hay veces que es peor, les sacan dinero y les sacan el motor. O sea, les sacan el motor para aprovechar el motor, con lo cual, claro, o sea, les preocupa si ya esta gente no se merece, o se merece la máxima condena que les corresponda por el Son unos motores, perdona, bueno, absolutamente insuficientes. Sí, sí, claro. Llevan 100 personas, no, de 20 caballos, 30 caballos, o 150 personas. Navarra, los que habías incautado. Pero sobre todo es, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es que lo que pagan los migrantes por hacer esta última parte de su viaje a Europa, que es un dineral, y que no les den un simple chaleco salvavidas, que es lo que puede suponer el que se salven o no se salven, ¿no? Pues
manden, ¿no?, en unas situaciones lamentables, encima luego pues no tienen ningún tipo de problema de quitarles el motor para poderlo utilizar otra vez, ¿no? Bien, esto de esta forma termina lo que son las generalidades, ¿no?, de la Operación Sofía, para que tengan una idea, ¿no?, de que el escenario que tenemos ahí es un escenario complejo que resumo pues en 4 ideas fuerza, ¿no? Limitación a entrar en aguas territoriales, muchas unidades o embarcaciones o buques de diferentes organizaciones con alguna serie de objetivos, ¿no?, diferentes, y luego pues el coordinar las operaciones de lucha contra el tráfico de personas y rescate de migrantes. Bien, pues pasamos al segundo apartado. Como dije al principio de mi presentación, esta operación se enmarca en el ámbito de la seguridad operativa. Estamos hablando de una operación de tráficos ilícitos. O sea, tráficos ilícitos es una operación, se puede decir, con un carácter policial importante. Se trata de intentar detener o aprehender, ¿no?, por unos temas legales, a una serie de personas que se les puede acusar de un delito, pero a estas personas hay que entregarlas a las autoridades judiciales italianas y tienen que tener una serie de evidencias, o sea, una serie de pruebas que permitan que un fiscal de Agrigento, de Catania o de Siracusa, ¿no?, tenga fundamento para mandarlos a un juez y que el juez pues decida procesarlos, ¿no? Entonces, aparte, o todas las operaciones que nosotros tenemos que efectuar contra estas personas, tiene que venir acompañada de la obtención de evidencias. Para esta obtención de evidencias es importantísimo los medios aéreos. Y la fragata española, como tiene un helicóptero orgánico, pues permite, ¿no? Pues aquí hay una serie de fotos donde se ve, el de la izquierda es un Chacal, como ven, que es una embarcación de estas que está volviendo con una embarcación neumática una vez efectuado el rescate. La izquierda son embarcaciones que, a pesar de que se hayan hundido, embarcaciones de madera, donde pues las recuperan, ¿no?, incluso las reparan para utilizarlas otras veces, ¿no? Aquí igual se ve pues a embarcaciones haciendo de escoltas, y aquí ya le digo que en el tema de los chacales normalmente el hecho de que tengamos un vídeo donde se vea claramente que una embarcación de estas está remolcando una embarcación vacía, normalmente un fiscal no lo considera prueba, porque existen, aunque hay una resolución de la ONU donde permitiría actuar, nuestro mandato lo actúa, pero luego la realidad es que entra el derecho marítimo de hallazgos, donde, en fin, muchas veces no se considera una prueba evidente, porque incluso ha habido casos en los que pescadores, donde se ha demostrado claramente que son gente que no son de las mafias que pescan, pues si pueden, cogen una embarcación, porque ellos te dicen, cuando nos hemos entrevistado con ellos, para sacar un poco de dinero. Pero ante esa duda, en el caso de los chacales, o sea, si no hay una evidencia clara de que hay una relación con el tráfico de migrantes, no tenemos la autorización para actuar, que es otra limitación importante, ¿no? Veo la última foto de un submarino. Sí, incluso hay ¿Qué submarino tenéis? ¿No? Bueno, ahora mismo no, hay submarinos que durante una forma temporal, circunstancial, pues, en fin, no es que aporten mucho, pero la discreción que tienen ellos, pues, permite, pues eso, ver, pero no es una capacidad necesaria. Pero siempre que hay submarinos que participan, también colaboran en periodos. A eso no los ven.
A esos no los ven, por eso tienen ventaja. Estos submarinos normalmente están operando en la parte de tráfico de armas, que ya estamos hablando de mercantes grandes, y entonces es una forma de seguir a los mercantes, ¿no? y ver esa discreción sí que es, pero a veces pasan de la parte oriental a la parte occidental y también colaboran en este tipo de operaciones. Bueno, y luego estos son, como digo, lo que hacemos. Ahí estamos mucho tiempo, embarcaciones, y entonces pues lo que nos encargamos es de levantar una ficha, o sea, fichar a todos, ¿no? Donde muchas veces tenemos un cierto conocimiento de que son personas que participan o que quieren beneficiarse de este negocio, pero no tenemos la evidencia clara de que están actuando, ¿no? Pues esto, con estas embarcaciones que hay, con la gente, esta gente ya tenemos nuestras bases de datos donde están identificados, ¿no? Pues esto es tomadas por un avión, un helicóptero el 12 de junio, y aquí se ve la misma embarcación un poco después, donde esa es la embarcación del trozo de visita y registro, la fragata Reina Sofía, donde nos acercamos a ellos, friendly approach, o sea, aproximaciones amistosas, donde intentamos preguntarle, ellos te dicen que no, que por supuesto, que son pescadores, que están ahí pescando, que no conocen a nadie pero en fin, no nos permite actuar, pero sí que nos ayuda a tener una especie de, ya como digo, de base de datos de la gente que puede ser en un futuro actuar claramente en este tráfico, ¿no? Estas son otras evidencias. Esto es en medio de un rescate que efectuamos. Esa embarcación que ven ahí arriba a la derecha es una embarcación que la habíamos destruido, ¿no? Porque estábamos rescatando 5 o 6 de estas, y esos son los chacales que a pesar de que nosotros habíamos recuperado el motor, nosotros los motores los recuperamos para que no se los lleven, y después de darla ahí, fíjate, estos chacales estaban llevándose las petacas de gasolina. O sea, nosotros nos acercamos y dicen, no, estas las queremos nosotros para pescar y no sé cuánto, ¿no? En fin. Pero esto no es una evidencia, con esto un juez no determina que haya una relación directa con el tráfico de personas, porque es lo que te dicen ellos. No, yo soy pescador, yo no sé qué, los de la mafia son muy malos, ¿no? Pero esto es lo que nos encontramos, ¿no? Todo esto nosotros levantamos nuestros productos, ¿no? Para que se elevan al Force Commander, donde se mantiene esta lista de personal, ¿no? Bueno, y esto sí que ya son casos donde sí se determina y se permite autorizar. O sea, ahí ya vemos que son embarcaciones de este tipo donde están remolcando embarcaciones con migrantes. Aquí ya un juez ya sí que determina que hay una relación directa entre esas personas con el tráfico. Entonces, contra estas personas, en ese caso sí podemos actuar, con lo cual nos obliga a tener cierta agilidad para que con el helicóptero detener hay evidencias y poder actuar y que ellos no se escapen y se metan en aguas territoriales. Bueno, aquí, como digo yo, estos, además, hay evidencias claras de que pertenecen a mafias, porque estos hoy salen con una embarcación blanca con el fondo rojo, pero luego hay fotos de las mismas personas en una embarcación azul, fondo rojo. Luego ellos te dicen, sí, que trabajan para un señor que pesca, pero o sea, que se ve que las mafias tienen embarcaciones. De hecho, esto es del día, no sé, del día 10 de julio o no sé, y al de la derecha fue a los que una semana después los detuvimos nosotros, ¿no? O sea, entonces, estamos hablando de la obtención de evidencias porque esto sí que es necesario para nosotros poder actuar, ¿no? Bueno, entonces, aquí ven un vídeo. ¿Se puede ver? ¿Dónde se ve? Tuvimos oportunidad de ver que desde el avión, a mucha altura, le sacan fotos bastante buenas. Claro, o sea, por eso digo que estaban bastante localizados. Bueno, no se puede ver este vídeo, qué pena. Este vídeo es un vídeo donde se ve... No, que hay un... No, estos son que hay un señor de la mafia que está con los migrantes en el barco. Entonces, colaborando con ellos, yo no sé si
pidiéndoles dinero, pero esto sí que luego... No se ve, no sé por qué no se ve. O sea, esto lo está... Yo no sé si este era el avión español o el avión portugués o del Luxemburgo que tiene en el medio, donde se ve ahí claramente que hay un señor ahí con un gorro blanco, donde está con ellos. Y le dice, tenéis que ir para allá. Entonces, a estos señores ya, con este criterio, digo, nosotros el barco le dice, antes de la atención de eso, pues de repente dice, ¿tiene usted autorización para actuar contra esa gente? Y entonces actuamos de acuerdo a nuestros procedimientos, ¿no? Desembarcáis dos embarcaciones chiquitas. Ahí está, ahora eso lo veremos, sí. Bueno, entonces, esta es una de las interceptaciones que hicimos nosotros, ¿no? O sea, ahí se ve igual, ¿no? Esta es una foto de la primera de la izquierda, pues una embarcación igual, revolcándolos. Esto fue porque esta embarcación se ve que ya no lleva motor. El motor lo tenían escondido en esa embarcación. Luego las dos embarcaciones nuestras cuando lo detienen y abajo al llegar, ¿no? Y a ver aquí si este es el vídeo. Este es el vídeo tomado en una GoPro del oficial que va al mando del oficial de registro. Es importante porque ahí se ve a mano derecha, ven la embarcación con migrantes a la que estaban rescatando, que después tuvimos que hacer el rescate. Allí en el fondo ven al helicóptero nuestro que está intentando cortarle la retirada en el límite de las aguas territoriales y a la izquierda la embarcación. Entonces, a ver... El helicóptero se le ve chiquito, ¿eh? Ahí está. Ahí se le dice. Ahí se ve la embarcación ya que está escapando a toda velocidad hacia el sur para meterse en aguas territoriales, pero la cogemos antes de llegar. Claro, esta gente tampoco son gente... Hay veces que ha habido casos en los que venían con armas, pero en este caso no. O sea, son gente, pues en fin, como digo, pero... Claro, se rinden y luego encima te cuentan eso, que son... Pesqueros. Te cuentan que son pescadores, que encima que le estaban ayudando. Dice, pero ¿por qué? ¿Cómo lo habéis quitado el motor? No, es que el motor nos lo han pagado ellos. Y luego... legalmente hablan con su... No sé, ellos estaban muy preocupados cuando los cogimos y los llevamos, porque al final los llevamos a Italia. Estaban preocupados que cómo iban a dejar a su familia, a sus mujeres, no sé cuánto, que claro, que con la situación política, las guerrillas, las milicias en Libia, tal. Entonces nos autorizaron que hicieran una llamada desde el barco a sus familias y en vez de llamar a sus mujeres, nosotros tenemos lingüistas a bordo, llamaron al capo diciéndole, oye, que nos vamos para Italia. Esta gente, claro, luego se vuelven, ¿no? O sea, llegan, se vuelven, el coche lo ha aparcado en tal sitio, o sea que esta gente los procesaron. Luego nos contaron que a estos dos y a otro más, ¿no? Pues listo. Otra cosa que hacemos es identificar personas de interés, es decir, como hacer interceptaciones de estas es complicado, pero luego hay gente de las mafias que se meten dentro de los migrantes, incluso migrantes que colaboran. Entonces, nosotros lo que hacemos es identificar y luego, cuando llegamos a puerto, en el proceso de transferencia, la policía italiana investiga y decide por qué ha habido agentes que se han cogido, ¿no? Entonces, estos son casos evidentes. Con el helicóptero, pues gente que va primero vestido de blanco, tripulando la embarcación, y cuando llega, de pronto, se pone azul, ¿no? Entonces, nosotros aquí no tomamos ninguna medida, solamente recogemos la información, le hacemos alguna que otra entrevista, y cuando llegamos a puerto, pues muchas veces no se hace nada, pero como este caso fue evidente, porque esta es la embarcación que rescatamos después de hacer la interceptación, donde había ese señor de rojo, que luego, cuando lo rescatamos a bordo, iba de blanco. Pero es que ese señor estaba en la lista, en la base de datos que teníamos nosotros, como que operaba con los dos que cogimos. Con esta información, luego, la policía italiana, ¡pum!, y este también lo coge, ¿no? Bueno, otras personas de interés. Como la situación política política y social y militar en Libia es la que es, este verano uno de los riesgos que surgió es que
ante la presión que le estaban metiendo a los guerrilleros, ¿no?, del Estado Islámico que estaban operando en Sirte, bueno, estaban en Sirte, se hicieron fuerte en Sirte, pero las fuerzas, algunas fuerzas de Libia, ¿no?, del general Haftar, que es el que, en fin, tiene el mando del ejército, de lo que queda del ejército libio, otras milicias y luego el apoyo internacional, en estos casos Estados Unidos, les estaban haciendo, o sea, estaban presionando a Sirte. Uno de los riesgos que había era que gente de guerrilleros pues huyera de Sirte, ¿no?, o sea, que está en el medio del Golfo de Sirte, e intentara mezclarse con migrantes, ¿no? Pues, en fin, nosotros a esta gente además venía en embarcaciones específicas, embarcaciones más pequeñas, ¿no? Bueno, pues estas son fotos sacadas nosotros de sus móviles, donde se ve, pues, que con Kalashnikov, pistolas, ¿no?, donde nosotros ellos, las entrevistas que hacíamos con ellos, por supuesto te contaban que no tenemos certeza, pero aparte había una serie de personas, ¿no?, donde luego, una vez que llegan a Italia, pues la policía, incluso los servicios de inteligencia, pues investigan. No hay riesgo porque esta gente, si se meten con los migrantes, no van a atentar o suponer un riesgo para los migrantes o para el barco, pero podría pensarse que luego, ¿no?, pues en Europa intenten, ¿no?, aunque esta gente no es el modelo normal, ¿no?, de entrar en Europa, porque normalmente esta gente suele ser europeos y pueden entrar perfectamente, pero en fin, nos obligó a tomar una serie de medidas, ¿no?, con gente de este tipo, ¿no? Bueno, como dije, neutralización de embarcaciones. Intentábamos primero recuperarlas, pero como era complicadísimo, estas son las embarcaciones neumáticas, las que más hay. El procedimiento duraba más de una hora. Si estábamos metidos en operaciones de rescate, era imposible perder una hora, o la rajábamos, y lo que hacíamos normalmente, bueno, estas son otras embarcaciones más pequeñas, ¿no?, que intentamos recuperarlas, pero era complicadísimo, porque una fragata no es un barco de guerra. Al final teníamos que abandonarlas o quemarlas, ¿no? O sea, quemarlas, como esos barcos lamentablemente vienen, que uno de los problemas que traen los migrantes cuando los recogemos es de las petacas de gasolina que llevan, pues con la mar, normalmente se derraman, todo lo que es el interior está lleno de gasolina. Eso les produce unas quemaduras brutales a la gente que se sienta. Entonces, tirando una bengala, arde perfectamente, ¿no? Entonces, por lo menos, en esta se puede ver, es que no se ve muy bien, pero allí detrás, estas embarcaciones, o sea, es espectacular lo frágiles que son. O sea, estas son unas embarcaciones que hacen material que viene de China, donde son unos flotadores que tú haces así con el dedo y si aprietas fuerte, o sea, te lo puedes cargar. No son, además, una embarcación de unos 12 metros, que no está compartimentada, de tal forma, está compartimentada por la mitad, de tal forma que si se pincha un flotador, pues se pincha media con el riesgo que hay, porque la gente veremos cómo vienen, ¿no? Y luego son unas maderas que vienen de China, con unos tornillos que las hacen ellos, sí. Entonces, además, hay la mala idea a veces que ponen los tornillos hacia arriba, los tornillos para que les pinche. Y claro, la gente viene, los migrantes, de estar ahí con unas heridas en los pies tremendo, ¿no? O sea, esta es la realidad, ¿no?